Ha habido una discusión muy intensa, ha habido intentos de un acuerdo nacional, ha habido incluso pactos que han tenido éxito. Yo le menciono uno de ellos porque tuve que ver con él. La venta de tierras por parte de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. O sea que sí ha habido posibilidades de un diálogo. En otros campos no. Bueno, entonces ahí hay un reto. La invitación que yo hago es a que desarrollemos un diálogo honesto, serio, leal, para que podamos lograr la prosperidad del país o seguir desarrollando lo que ya hemos avanzado en esa materia. En ese sentido, y para profundizar esas reformas y esas políticas sociales, pues está al frente de una realidad fiscal. Y aquí hay una preocupación sobre si el crecimiento que se está planteando de algo más del 2.8 para Colombia en las últimas cifras pueda ser sostenible para lo que viene y si el nuevo gobierno, que si usted es elegido presidente, tendrá que enfrentar es esa realidad fiscal. Una deuda enorme, un gasto público que tendría que reducirse o un aumento de impuestos. Usted en esa fórmula, ¿cómo se plantea? Hay otra vía, además, de la cual voy a hablar ahora, pero bueno, primero el origen del déficit. Sí. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero hay una responsabilidad acumulada, y eso me parece importante decirlo. Pero bueno, es el problema y vamos a tener que abocarlo. Por supuesto, es un problema muy serio. Existen fórmulas, yo tengo una que creo que es importante desarrollar con todo la energía y el entusiasmo, y es la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado. Usted habla de una macrocorrupción y de tener un abordaje desde lo macro y no necesariamente... Sí, bueno, yo lo que creo, y en eso me distancio un poco de colegas candidatos y candidatas que he visto en estos espacios mediáticos, es que no basta con un discurso genérico contra la corrupción y la indignación que a todos nos produce y la condena, en fin, toda esa demagogia que hemos escuchado en muchos planteamientos. Aquí es necesaria una política muy seria y estructurada, y en mi caso tiene 3 nuevos énfasis. Lo primero es que no es una lucha contra la corrupción menor, vamos a hacer una lucha de sistema contra la corrupción. ¿Y eso qué significa? Vamos a tomar los casos, los macro casos de corrupción. Y eso no simplemente para hacer de eso una crónica, vamos a ir por los responsables de esos hechos, a través de mecanismos de investigación que no se han aplicado. Es decir, a la macrocorrupción no se le puede aplicar el tipo penal o de investigación penal que se hace con pequeños casos o casos individuales de corrupción. Hay que hacer investigación criminal de sistema. Pero en segundo lugar, vamos a ir caso por caso. No se trata simplemente de hacer una lucha genérica. Obviamente hay que tener mecanismos preventivos y un sistema que prevenga la corrupción, pero vamos a tomar casos particulares. Y aquí, por ejemplo, menciono el siguiente. ¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres? ¿Quién explica eso? Hace unos días estuve hablando con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían adoquinadas con lingotes de 18 quilates de oro. Y es un pueblo que no tiene agua potable, o una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era eso? ¿En La Guajira? ¿Dónde quedaba eso? Es en Cesar, en este caso. ¿Cómo es posible que se hayan robado de esa forma, o por lo menos en una gran proporción desviado los recursos de las regalías? En el 90 teníamos como ejemplo Arauca, que eran los grandes... La piscina de olas. ¿Se acuerdan? Los grandes elefantes blancos de obras que entonces vamos caso por caso. Y el tercero es que no va a ser una lucha solitaria del gobierno. Yo voy a invitar a la ciudadanía a que hagamos, digamos, un frente común contra la corrupción. Este es un tema que pasa en la ciudadanía. Una rebelión de la ciudadanía. Pero un tema cultural de la ciudadanía, es decir, claro, que no participe tampoco en este caso de las elecciones, pero no lo quiero desviar de su idea, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con la compra de votos, etcétera. O sea, la corrupción pareciera que además de los sistemas que han permitido quedarse y apropiarse con recursos públicos, tienen que ver con la manera en la que los colombianos también hemos aceptado el transcurrir, digamos, de esa corrupción. Eso es lo que nosotros en nuestro programa hemos llamado la postración moral, que debe ser objeto de una revolución ética en el país. Es decir, es un problema de conciencia y de cultura y de educación. Y también pasa por otra cosa. Usted decía, mire, a cosas que ha hecho el actual gobierno, lo anoté aquí, hay que hacer cambios profundos y serios. ¿Eso implica este tema de la corrupción? Se lo pregunto por los escándalos espantosos de la Unidad de Gestión de Riesgo, ministros presos, el FOMAG. Yo en un discurso dije que los Olmedos no serían tolerados. ¿Cómo hace usted para que no entren Olmedos a su gobierno? No, yo no, es decir, no voy a hacer demagogia, precisamente porque he dicho que no hay que hacer... la pregunta al revés. ¿Cómo no? ¿Cómo va a hacer en este plan de macro contra la macrocorrupción? ¿Qué mecanismos va a establecer? ¿Qué alarmas va a establecer para que no entren Olmedos? Y aquí no le vamos a meter ideología, porque hay gente del proyecto político del presidente Petro que terminó untada hasta las narices. Ha ocurrido y evidentemente el presidente lo ha reconocido y ha sido en eso absolutamente claro y drástico. Pero evidentemente el problema de la corrupción en Colombia es que es un sistema. Es decir, no es que hayan casos, no es que se presenten situaciones en las que se desvía la función pública y se convierte esto en un lucro personal. Es que es un sistema al interior. Es una empresa. Es decir, hay instituciones en las cuales se van heredando no las políticas públicas, sino las formas de esquilmar y de saquear el presupuesto. Entonces,
no voy a hacer en esto promesas demagógicas. Es muy posible o altamente probable que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo presida. Pero lo que no voy a tolerar es que eso ocurra sin que haya una reacción, una prevención y una acción decidida para que eso sea castigado y reprimido. Ahora, para eso he pensado, y ahí está el planteamiento en un sistema que va a funcionar o debe funcionar para combatir la macrocorrupción, que tiene niveles de prevención, tiene niveles de actuación y tiene niveles de castigo y sanción. Tiene que contar usted con la justicia para esto. Claro. Sí. Y de hecho la justicia tendría que participar también de La Fiscalía en primer lugar. de ese, exacto, de ese sistema, y tiene que tener cambios también, Sí. porque hemos visto también que muchas Sí. partes, muchos procesos también en su impunidad, entre comillas, y en el aplazamiento de las decisiones hacen parte de la María macrocorrupción. Alejandra, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal este señor Matus, el que sale caminando semejante escándalo de corrupción y ofreció un preacuerdo con la Fiscalía? Era una moto y una camioneta. Y Y lo peor es que la Fiscalía le parecía buenísimo. Pero aquí el problema primero es cómo se investiga esto. Es decir, esto no puede seguir siendo investigado caso por caso. Aquí hay que desarrollar lo que se llama la investigación de sistema. Es decir, hay que crear o desarrollar, cuando ya hay en la Fiscalía unidades para esto, una forma de investigar y reprimir esos delitos que corresponda a su naturaleza. ¿Y hay normatividad suficiente para esto? Y se lo pregunto porque usted también habla, y voy a enlazar las dos cosas, de una Asamblea Nacional Constituyente. Y a veces, cuando se plantea esa idea, inicialmente los defensores de la Constitución del 91 y el plano político que se está discutiendo de este tema es, no, se peda bien una constituyente para cambiarlo todo. No. En este tema de la normatividad, digamos, del cuerpo de leyes de Colombia, para, por ejemplo, lograr esos cambios de sistema, ¿son con lo que tenemos No, o yo para creo qué que es sería la perfectamente constituyente? posible hacer esos cambios sin necesidad de grandes cambios normativos. Ahora, otra cosa es que en Colombia se requiere una reforma a la justicia, pero no depende una cosa de otra. Yo creo que existen instrumentos suficientes para hacer una lucha contra la corrupción mucho más profunda y clara con lo que ya hay. Ahora, sobre la Asamblea Constituyente he sido muy claro en el planteamiento. Yo creo que efectivamente puede ser un escenario, pero siempre y cuando haya un proceso de concertación y de acuerdo nacional. Yo creo que hay que dar ese paso, hay que intentar llegar a un acuerdo sobre los problemas esenciales. ¿Cuáles son esos problemas? Aquí ya hemos hablado de dos, la corrupción y los cambios en materia de política social. Si hay una concertación sobre esos temas, el mecanismo mediante el cual podamos hacerlos viables desde el punto de vista normativo y constitucional, lo podemos pactar. Usted es el gran responsable porque usted fue, dicen, el Imagínese. arquitecto de la paz total. Estaba viendo aquí la ley 2272 del 2022, Sí. que facultaba al gobierno para hacer esa estrategia, sacar adelante. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Yo he tenido intervención en buena parte de los procesos de paz que se han dado. Unos han tenido éxito, como es el acuerdo de paz que se firmó en 2016. En ese acuerdo tuve un papel, en buena parte discreto, de un trabajo de facilitación, pero he trabajado en otros procesos. Algunos no han fructificado por diversas razones. Pero yo creo que trabajar por la paz, lo dice la Constitución, no es solamente un derecho de los colombianos, es un deber. Y como tal no puede ser criminalizado. La explicación de que por la política de paz hay violencia es una explicación que a mi modo de ver es absolutamente deleznable, superficial y absolutamente retrógrada. Pero me da pena. Es decir, ¿para usted esta paz total funcionó? No, podemos discutir sobre los resultados en materia de paz, pero ahora me parece que es importante que discutamos si es la política de paz la causa de la violencia. Y lo que yo diría es lo siguiente: los grupos armados en Colombia funcionan hoy sobre la base de economías ilícitas que son bollantes, que tienen un desarrollo global, no solamente en Colombia. El problema de las redes del narcotráfico no es un problema colombiano, es un problema que va desde Alaska hasta la Patagonia. Hoy en día hay redes criminales en todos los países latinoamericanos y el problema de las drogas, para no hablar de otros, se ha convertido en un problema transnacional, evidentemente. Así que ahí hay un problema. No digo que en Colombia nos debamos simplemente justificar con que el problema es transnacional. No, ahí hay un problema que debemos abordar. Sí. Pero también está el problema de la minería ilegal del oro, que es tan grave o más grave que el problema del narcotráfico. Entonces es allí donde está el problema, no en la política de paz. Podemos discutir la política de paz, podemos discutir sus resultados, claro que sí. Y perdóname, lo interrumpo, María Alejandra, para redondear este tema, es que quienes saben del tema, y no solamente los candidatos presidenciales que lo atacan a usted, sus detractores, sino gente que sabe, dice, mire, esta política de paz del actual gobierno lo que hizo fue facilitarles a estos grupos todos esos fenómenos que usted dice. Estoy de acuerdo con usted, el narcotráfico es transversal, nos atraviesa a todos en este continente, pero el asunto es que esta política de paz le facilitó mucho la vida a esos grupos. Podemos discutir en qué casos, porque me parece que esas generalizaciones no, pues se los tengo, en Catatumbo, puede ser que en algunos casos puntualmente. 23.000 hombres más. No, pero yo le voy a decir algo. Juan Roberto, este gobierno ha incautado 3.000 toneladas de cocaína.
Claro, ahora vienen la oposición y nuestros contradictores a decirnos que eso es porque hay más comercio y porque hay más tráfico ilícito. No, pero son 3.000 toneladas. Es una cifra absolutamente inusitada y que ha implicado una labor enorme que hay que reconocerle a las fuerzas militares y de policía. Este es un esfuerzo que incluso ha sido reconocido internacionalmente. Entonces no se puede decir que la política de paz, eso me parece que es una afirmación falaz, ató de manos a la fuerza pública. Este gobierno ha tenido una acción clara, represora de los grupos armados y ha hecho incluso acciones militares que no han hecho otros gobiernos, como la que se ha hecho, por ejemplo, en el Cañón del Micay, un sitio que era un santuario de las organizaciones criminales. Entonces, evidentemente aquí podemos discutir, podemos hablar de cómo diseñar una política de paz, pero la conclusión no puede ser de ninguna manera que buscar la paz es inmediatamente sinónimo o que es equivalente a promover a los grupos armados y a la criminalidad, como le he escuchado, no digo que aquí se esté planteando así el argumento, pero sí se lo he escuchado a los detractores de la política del gobierno. Miremos entonces cuál sería la política de seguridad y luego hablaremos de una comunicación que usted le acaba de hacer a las fuerzas militares, tal vez en otro tipo, digamos, de área que es las condiciones para el cuerpo. Pero creo que es íntimamente. Claro, que está íntimamente ligado, pero en una política de seguridad, de control territorial, de llegar allí donde esas fuerzas criminales han crecido y han establecido un contacto con la población que muchas veces confunde en el hecho de asumir casi que funciones de Estado, proveyendo además bienes y servicios en esas poblaciones, que es el reemplazo total del Estado. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento aquí es que la política de seguridad no es una política aislada, ni es una política hegemónica, es una política que se integra al conjunto de la política del Estado. Y yo creo que hay que tener una política de seguridad fuerte, pero tiene que ser una política que actúe en una armonía y en una articulación plena con otras políticas. Digamos, ¿dónde está el problema aquí? Bueno, uno podría decir que en todo el país, pero fundamentalmente hay 5 o 6 territorios donde se concentra el problema. Esos territorios hay que desarrollarlos. Ahí hay que desarrollar un tipo de economía distinta. Si no lo logramos, podrá haber la política de intervención militar más poderosa del planeta. Ahí, no. Hemos estado 70 años en esa historia. Entonces, la política de seguridad es parte de una política integral del Estado, para lo que se ha intentado en otros momentos, pero que hay que avanzar en ello, la presencia integral del Estado en el territorio para poder cambiar las condiciones del conflicto armado y de la violencia. También en los territorios urbanos, por supuesto. Esto no es solamente con relación a los territorios rurales. Ese es un asunto claro. Por lo tanto, mi política de seguridad no es una política que esté exclusivamente centrada en cómo vamos a fortalecer las capacidades militares y de inteligencia del Estado. Eso tendrá que hacerse, por supuesto, pero fundamentalmente es de transformación de los territorios y de ataque de las causas de la violencia, entre las cuales la pobreza y la desigualdad social en las zonas rurales y en las zonas marginales urbanas es fundamental. Doctor Iván, ¿usted ya ha pensado quién va a manejar el tema de seguridad en su eventual gobierno? No puedo dar nombres, pero sí será alguien que tenga pues tanto la experiencia como la capacidad, como el experticio necesario para poder desarrollar una tarea de tal responsabilidad. Ahora, tiene que ser una persona también con la cual, digamos, compartamos una visión de la seguridad. No, es que me quedé pensando una cosa, porque además vienen 2 elementos claves también ahí, que son lo que está pasando en Venezuela, doctor Iván, y lo que pasó en la reunión del presidente Petro con el presidente Trump en la Casa Blanca, que tienen que estar o están íntimamente ligados con la seguridad en Colombia. Usted en un eventual gobierno suyo, ¿cómo recoge eso que hereda de esta fase final del gobierno Petro? Yo creo que una de las zonas precisamente que hay que prestarle atención en su transformación son las zonas fronterizas, tanto la de Venezuela como la de Ecuador, porque allí hay una concentración precisamente de factores que han estimulado la violencia, de lado y lado de la frontera. Bueno, en Venezuela está el ELN y otros grupos armados, y aquí en Colombia tenemos al Tren de Aragua. Eso implica una política que debe tener un componente, por supuesto, de cooperación y de trabajo conjunto de las fuerzas militares y de policía y de inteligencia de ambos países. Pero también implica una política de transformación del territorio, e implica una cooperación económica, e implica además, lo que ha hecho de manera acertada este gobierno, estimular el comercio, el intercambio entre los países. La política de cerrar fronteras bajo el gobierno anterior, el gobierno Duque, fue un fracaso. No solamente no terminó cumpliendo un propósito que había anunciado ese gobierno, que era debilitar o intentar debilitar el gobierno venezolano, sino que además arruinó a los comerciantes en la frontera. Así que hay que desarrollar una política diplomática, comercial, de intercambio y que también tiene un carácter de cooperación militar que permita que la zona de frontera se desarrolle y pueda resolver el problema que tiene hoy.
El asunto energético ha sido protagonista en este gobierno. Desde el comienzo, el presidente Petro no solamente habló de la transición energética. Bueno, vamos con otra pregunta. Bueno, hablemos de política, de cómo está surgiendo todo este debate interno en el pacto histórico, en sectores del progresismo que están viendo, por un lado, la campaña hacia el 8 de marzo del Frente por la Vida, de esta consulta que se ha creado, pero por el otro lado, pues esa mirada de vámonos solos a la primera vuelta. Y voy a comenzar por el momento del Consejo Nacional Electoral. Usted dijo, yo me voy a primera vuelta porque ya se veía venir que venía lo del Consejo Nacional Electoral o porque ya veía muy complicado un litigio que podría entrar ahí. Porque hubo una decisión, y esa decisión fue muy clara y categórica. Y porque nosotros no nos hacemos ilusiones con el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo totalmente parcializado, bueno, parcializado en su, digamos, composición mayoritaria. Hemos sido víctimas de un tratamiento absolutamente arbitrario de la violación de nuestros derechos políticos. Lo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral es la violación de los derechos políticos de la fuerza mayoritaria hoy en Colombia. Nosotros somos el partido o el movimiento político que tiene mayor influencia en el país. Y se nos fue simplemente arrebatado el derecho de participar en una consulta interpartidista. ¿Por quiénes? Por personas que además estaban prevaricando. No es cierto que nosotros no hayamos interpuesto recursos. Yo he denunciado penalmente a 2 de las personas que tomaron esa decisión, porque están abiertamente o estuvieron abiertamente prevaricando, el señor Prada y el señor Holman Ibáñez. Así que desde ese punto de vista las cosas están claras. Se nos negó el derecho a la participación. En esa circunstancia no tenemos otra salida que ir directamente a primera vuelta, y así lo hemos dicho. Y nuestra consulta es la votación de nuestras listas al Senado y la Cámara, que es la única participación que tendremos el 8 de marzo. ¿Qué pasa el 8 de marzo a las 6 de la tarde o el 9, si quiere a las 7 de la mañana? Si la consulta de Roy Barreras, pues de este frente, tiene una votación importante. ¿En qué cambia para ustedes en la campaña y digamos en ese sector del país de izquierda y centroizquierda? No, nuestro curso está definido. Nosotros vamos a primera vuelta, somos una fuerza que tiene una presencia muy importante en el país. Yo he sido hasta ahora el candidato que tiene los mejores registros en las encuestas. Somos una fuerza indiscutible. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos un diálogo. Lo venimos haciendo con muchos sectores. Tenemos importantes discusiones y diálogos que van llegando a acuerdos con fuerzas muy diversas, así que vamos a presentar una opción bastante amplia y diversa. Es decir, ¿tendremos Roy Barreras para rato? No, Roy es un político que pues, ha tenido, y yo pues, he compartido con él mucho en política durante todo este tiempo. Respeto mucho sus opciones, algunas no las comparto evidentemente, pero como en todo yo opto por los argumentos, por la deliberación y no por los insultos ni por zancadillas en política. Está ya barajando, por supuesto, como todos los candidatos, por la cercanía de la fecha de la inscripción, que es hasta el 13 de marzo, los nombres de vicepresidentes, vicepresidentas. ¿Cómo va eso? Es uno de los secretos mejor guardados de todos los candidatos. Pero me parece interesante, ¿qué concibe usted como esa figura? ¿Es una figura complementaria al candidato? ¿Es una... Si comienzo a dar datos, obviamente ya estaría. Vamos llegando a la pista. Venga, doctor Iván, el tiempo nos vuelve varias preguntas. ¿Va a ir a debates? Sí, claro. Yo debato profesionalmente. Yo llevo 15 años en el Congreso. He hecho debates, lo digo sin falsas modestias, que han tenido un impacto en el país. Menciono simplemente uno en septiembre de 2014, hice un debate al expresidente Álvaro Uribe, senador en ese momento, que él rehuyó, hay que decirlo. Así que lo mío no es eludir debates. Lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo he dicho claramente. Debates con reglas claras. Y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas. No sobre calumnias, insultos, groserías. No, eso no me interesa. Okay. Hay una perspectiva, digamos, de participación. ¿Usted cree que los colombianos hoy están motivados en este proceso electoral? Usted está viendo que porque no quiero meter el concepto de transición, pero sí pareciera que estamos en un momento después de este primer gobierno de izquierda frente a unas primeras elecciones que han traído, por supuesto, este clima. ¿Usted cree que eso va a motivar a la gente a salir a votar o que por el contrario de pronto la gente va a tomar distancia de este proceso electoral? Yo lo que he visto en mis recorridos ya extensos por el país es un clima muy favorable y un entusiasmo de participación social, popular, ciudadana en la política. Y eso me alegra constatarlo, por ejemplo, en la juventud, que a pesar del escepticismo que le ha generado la corrupción, tiene hoy una gran expectativa y esperanza. Parte de lo que somos hoy como pacto histórico es que representamos precisamente eso, una nueva conciencia sobre los derechos, sobre reclamarlos y sobre exigirlos si es necesario con la movilización pacífica, pero utilizando los medios para que los derechos de los ciudadanos se respeten. Entonces, desde esa perspectiva, sí creo que va a haber una participación importante. En un gobierno suyo, doctor Cepeda, eventualmente se divide el país, se fracciona, quedamos en una profunda polarización, ¿o usted cree que sí habrá disposición para tener puentes y que se tejan todos estos puentes para poder tener un escenario de mayor contrario a la convivencia? Imagen que intentan proyectar
y yo creo que, pues obviamente con el temor que les genera la posibilidad de un triunfo por la fuerza que tenemos, contrario a la imagen de división y de polarización, yo soy una persona que ha buscado siempre la concertación política. Y he tejido relaciones con personas y con sectores políticos que se ha vaticinado. Era impensable que yo me sentara a discutir y a concertar. Así que no tengo ningún problema. Yo estaré dispuesto, lo he dicho desde el primer día, no de mi posesión, de mi elección, a tejer esos diálogos como lo he venido haciendo ya. ¿Ese diálogo incluiría al expresidente Álvaro Uribe? Pues en determinadas circunstancias, yo lo he dicho siempre, podemos dialogar con él y con el sector que representa. ¿Usted va a respetar? Lo cual no riñe obviamente con nuestros litigios judiciales. Sí, es que ese es el problema, es que aquí usted es contradictor político y contraparte judicial. ¿Confía en el sistema electoral? No, yo más allá de decir y entregar cheques en blanco, lo que digo es, obviamente nosotros acatamos las decisiones, respetamos los procedimientos, pero de ninguna manera compartimos que el sistema electoral no requiera un cambio profundo. Nosotros creemos que el Consejo Nacional Electoral debe ser eliminado y debe ser sustituido por una instancia imparcial que permita realmente generar un juez neutral frente al proceso electoral. Eso no lo es de ninguna manera hoy el Consejo Nacional. Pero este aparato electoral es el que va a arbitrar y va a organizar estas elecciones. Obviamente, y para eso nosotros vamos a crear los controles necesarios. Tenemos ya un dispositivo que nos va a permitir hacer una observación mesa por mesa de nuestros resultados. Testigos.